Ok, entonces el objetivo es implementar todo el sistema de backend que procesa información. Para ello vamos a trabajar con Kafka para la ingesta de datos y Apache Spark, que era la última que nos hace falta ver, que es para hacer el procesamiento. Lo bueno de este laboratorio es que se incluye ya es un modelo de IA completo, el cual trataremos es de predecir información que está llegando y ver a qué clúster se lo puede agrupar. Entonces, generalmente aquí necesitamos simplemente Docker. eh, lo demás está escrito prácticamente en el laboratorio. Lo primero, entonces, la arquitectura que se tiene, que es la de acá. Esto, tenemos nosotros un productor que está enviando información, va a enviar la información hacia Apache Kafka y finalmente hacia Spark, que va a leer la información y tratar de predecir algo. Entonces, tenemos productor, este genera prácticamente y envía los datos. Podemos asumir aquí que son datos de sensores. Los va a enviar en un formato específico, simplemente un JSON. Lo que estoy tratando de hacer aquí es como que una pequeña simulación de lo que sería traer la información directa de algún productor. En este caso, yo he tratado de generar simplemente un productor en Python que genere temperatura, humedad y calidad del aire constantemente. Luego tenemos a Kafka, que este sí lo conocen muy bien, que va a actuar como el sistema de mensajería, totalmente para la distribución de los datos, va a recibir los datos del productor, va a almacenar los mensajes en un tópico específico, en que sea particionado, y esto nos va a ayudar para hacer la transmisión hacia Apache Spark. Y finalmente Apache Spark, que es para hacer el procesamiento de datos en tiempo real. Este va a consumir datos de Kafka, eh, va a transformar lo que sería la obtención del dato y va a enviarlo hacia un algoritmo de inteligencia artificial para que pueda tratar de predecir digamos, un nuevo valor. Y vamos a ver qué es lo que hace, qué es lo que hace el algoritmo. Entonces, algo importante cuando uno crea esto, lo que sería todo el canal de procesamiento, es que las tecnologías que yo voy a utilizar deben a mí aportarme algo. Por ejemplo, en este escenario, al utilizar Kafka y utilizar Spark, lo que se hace es tratar de mejorar un poco la tolerancia a fallos, porque dice Kafka preserva los datos incluso si Spark se detiene. Es decir, recuerden que no es una base de datos, pero al menos se almacenan un poquito en streaming hasta antes de eliminarlos. Y es algo bueno para no perder información. Escalabilidad horizontal, dice tanto Kafka como Spark pueden distribuir la carga entre múltiples nodos. Procesamiento stateful, lo que significa que Spark mantiene el estado en operaciones como ventanas temporales o agregaciones. Y finalmente, que es configurable para garantizar que cada mensaje se procese exactamente una sola vez. Este pipeline, o mejor dicho, todo este canal que está aquí, ustedes lo pueden utilizar para muchas aplicaciones. Monitoreo de aplicaciones IoT, detección de anomalías, analítica en tiempo real, o incluso para hacer algunas transformaciones de los datos que vayan a ser capturada la información desde algún data lake o algún data warehouse. Les va a servir exactamente el mismo pipeline. Entonces, podemos hacer la práctica. La práctica es sencilla. Es crear una red en Docker. Déjenme habilitar. Me acuerdo si ya la tengo creada. Ok, sí, ya la tengo. Ok, y es crear un archivo Docker Compose con esta información.
¿Qué es? Recuerden que Kafka trabaja con Zookeeper, entonces necesito tener las dos totalmente levantados. Entonces tengo aquí a Zookeeper, que está trabajando en el puerto 2181. Están dentro de la red de Kafka. Y tengo aquí a Kafka, que depende de Zookeeper, va a trabajar solo en el 9092 como un solo broker. Y tenemos aquí las configuraciones para conectarse con Zookeeper. Zookeeper a 2181, el plain text y simplemente ahorita con un factor de replicación de uno para todos los diferentes tópicos. Entonces, con eso que tenemos aquí, que es prácticamente lo que les he puesto aquí en el laboratorio, levantamos ese Docker Compose. Simplemente un Docker Compose App. Ok, tenemos levantado entonces Kafka y Zookeeper. Bueno, esto aquí ya les dejo por ustedes. Luego tenemos verificarnos, está totalmente levantado, está aquí. Y tenemos ahora un productor que será el que va a enviar la información. ¿Ok? Para que poder tener esta parte de los productores y que puedan ustedes ejecutarlos en sus máquinas, más abajo les va a decir que necesitan instalar ciertas librerías. En especial, por ejemplo, si yo quiero trabajar con Kafka directamente en un archivo de Python, yo necesito instalar el Kafka Python. Entonces tenemos aquí, importo Kafka, voy a crear un productor. El productor se va a conectar a la instancia 9092 y va a enviar en formato JSON. ¿Qué va a enviar en formato JSON? Este formato. El ID del sensor, temperatura, el tiempo, humedad, calidad del aire. Fíjense que simplemente he hecho algo sencillo, que es para que mande aleatorios cada cierto tiempo. Y un while para que esté enviando datos constantemente. ¿Ok? Entonces vamos a crear primero el tópico, como dice aquí, vamos a crear el tópico, donde en el cual le va a llegar la información. Entonces, docker reset menos it. Recuerden que esto lo de los crear los tópicos, cuando vimos Kafka, lo hicimos eh, utilizando el jar. Aquí ya vamos a entrar directamente a un contenedor, entonces yo necesito ingresar primero al contenedor. Ok, estoy dentro del contenedor. Y luego me dice, vamos a crear un tópico. Es exactamente lo mismo que vimos cuando vimos Kafka. Kafka Topics, create topic, voy a crear data sensores, el tópico, en el Bootstrap Server, en el localhost 2022, que apunte al Zookeeper, partición uno y un factor de replicación uno. No quiero nada más. ¿Ok? Tópico creado. Y ahí sí ejecutamos entonces nuestro productor.
Python producers. Ok, fíjense que esto es lo que está enviando. Está enviando. Ok, colocan aquí. Y para comprobar que de verdad está recibiendo, creemos entonces un consumidor. Vamos acá, crear un consumidor es exactamente lo mismo. Docker reset, menos IT, el nombre del contenedor y prácticamente el comando. Me estoy conectando entonces al tópico Data Sensores y estoy viendo la información que le está llegando por parte del productor. Ok, ¿preguntas o algo? Es colocar lo que aparece, ¿no? ¿Qué sería esto? Ok, vamos entonces a la etapa 2. Ya ahorita acabamos de hacer entonces nuestro pipeline, la primera fase. Después tenemos un productor que está enviando a un tópico específico de Kafka y vimos o comprobamos que de verdad está recibiendo el tópico la información utilizando o creando un consumidor. Falta eso, que sería ya tener la parte de Spark para que empiece a predecir. Ok, entonces lo mismo. Para trabajar con Spark en las máquinas, necesito instalar la librería PySpark, que es la que me permite trabajar con Python los diferentes componentes de Spark. Una vez que tenemos eso instalado, voy a trabajar ahora sí a crear un algoritmo de inteligencia artificial con el cual yo lo voy a incorporar dentro de Spark, que es para eso uno de los componentes con el cual trabaja Spark. Spark me ayuda a mí a poder tener algoritmos de inteligencia artificial para procesamiento en streaming, para procesamiento en batch. Y ahorita vamos a trabajar el modelo más realista de lo que trabajamos con Spark. Primero, tenemos que copiar esto que está aquí para crear un archivo que se llama entrenar camins y ejecutarlo, como dice, una sola vez para generar el modelo. ¿Qué es lo que hace este algoritmo? Es entrenar los datos que se están recibiendo, que sería sensor ID, timestamp, temperatura, humedad, calidad del aire. Luego aplicar lo que sería un, eh, este, un algoritmo que se llama Random Forest, inteligencia artificial, para poder tratar de agrupar estos datos y saber
como que a quién le podría corresponder. Vamos, aquí lo tenemos más claro. ¿Dónde estamos? Aquí. Esto es lo que hace la parte del algoritmo. Utilizando el Random Forest, me crea un algoritmo de clusterización y me dice, ¿sabes qué? Lo que yo voy a tratar de predecir es que si el clúster en la predicción es cero, significa que existe una condición fría y seca y hay aire limpio. Si el clúster a mí me dice, por ejemplo, este de aquí, si el clúster a mí me dice que es uno, significa que la temperatura está moderada, la humedad está alta y la calidad del aire está media. Si en cambio el clúster a mí me dice que es 2, significa que hay calor, la humedad está alta y hay una mala calidad del aire. Es lo que yo voy a tratar de predecir. Entonces, para ello, tenemos que crear primero nuestro modelo. Esto se los he colocado aquí directamente para que simplemente copian el código y lo ejecutan una sola vez. Python entrenar k-means. Una vez que hacen esto, lo que les va a dar el modelo o lo que les va a crear el archivo es esta carpeta que se llama modelo k-means. Tenemos las metadatas y los stages. Y aquí tenemos justo el algoritmo de qué es lo que va a clasificar. Eso les va a generar ese algoritmo. ¿Okay? Por ejemplo, qué archivos crea el modelo. Y ahí sí, respondan ustedes las preguntas, dependiendo de qué es lo que ustedes pueden analizar o investigar más de este tema. Una vez que ya tenemos creado nuestro modelo, yo ya lo puedo utilizar. Y para utilizarlo, aquí sí ya vamos a crear con Apache Spark, es que coja ese modelo que se ha creado anteriormente y empiece a predecir nueva información. Cada vez que está llegando una información a nuestro tópico, Spark la va a recibir y va a predecir hacia qué clúster le corresponde, 0, 1 o 2. ¿Okay? Entonces simplemente copian el código y ejecutamos Spark Processor. Y listo. ¿Qué es lo que me interesa que ustedes vean siempre de su modelo? Es, ¿se fijan? Está empezando a predecir. Le está llegando nueva data, que es esto de aquí, y él está prediciendo, ¿sabes qué? Con eso entra a el 2. Adelante, Christopher. Ingeniero, una consulta. Ujú. La- mi duda era por qué envía la información a tres clústeres diferentes. ¿Solamente es por lo del análisis de la predicción y la presentación o para algo más? Es solo para poder agrupar, porque un algoritmo de inteligencia artificial debe hacer algo. Y aquí lo que se me ocurrió es, según las temperaturas, viendo ciertos umbrales, poder decidir a dónde lo voy a enviar. Eso es lo único que hice yo para este algoritmo. Por eso acá les explico. Verifiquen esto, verifiquen esto en el Docker PS cuando ya lo cargan. Y esto es lo que me interesa que siempre vean ustedes, que ya sería al algoritmo Spark Streaming, la librería Spark Streaming, que recibe información en streaming, vaya ejecutando cada vez que le llega la data, crear o tratar de predecir. Y en mi caso, yo lo que estoy haciendo es que según todas estas variables, que es así como funcionan los algoritmos, según todas estas variables, ¿a quién correspondería? ¿A una condición fría, a una temperatura moderada o
prácticamente calor. Y eso es todo. De ahí es cada vez que llega un nuevo dato, Spark lo debe procesar. Obvio, de aquí ya depende de qué es que hagamos o qué tengamos nosotros que hacer con ese dato, ¿no? Yo puedo decir, mira, este dato que está aquí, yo cojo y lo envío a una base de datos, lo puedo mandar a un dashboard, lo uno con Grafana, no sé. Ahí depende mucho de qué es lo que ustedes vayan a hacer con el dato que está ya prediciendo Spark, que sería simplemente tratar de unir nuevas tecnologías a nuestro canal. ¿Preguntas? Y ese es el laboratorio. Sencillo.